Ayla Bell Reynolds nació el 4 de abril de 2010 en Waterville, una ciudad del estado de Maine, en Estados Unidos. Era una hermosa niña de cabellos rubios, ojos azules y una irresistible sonrisa, a quien le encantaba la música y bailar al ritmo de sus temas favoritos. Sus padres, Trista Reynolds y Justin DiPietro, no eran pareja, pero se conocían de siempre y en el verano de 2009 tuvieron un breve romance durante el cual ella quedó embarazada. La noticia fue una sorpresa, especialmente para Justin, quien no tenía intención de tener un hijo con ella y además se negaba a creer que él fuera el padre. Cuando Trista dio a luz a la pequeña Ayla, la impresionó su parecido con Justin. Sin embargo, él seguía negado a reconocerla y fue necesaria una prueba de paternidad para que en julio de 2010 finalmente aceptara que la pequeña era su hija. Como resultado, en diciembre de ese mismo año, recibió una orden de los Servicios de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, para hacerse cargo de la manutención de la niña. Entre Trista y Justin no existía un acuerdo de custodia avalado por un tribunal. Sin embargo, gracias a un convenio tácito, Trista, quien vivía en la ciudad de Portland, tenía la custodia física principal de Ayla. Fue apenas a mediados de 2011, después del primer cumpleaños de la bebé, cuando Justin empezó a tener visitas con su hija. En esa época, él vivía a 1 hora y media de distancia en la localidad de Waterville, y los encuentros debían ocurrir de día y ser muy breves. Los jóvenes padres llegaron a acordar que de vez en cuando él podía llevarse a la niña, solo que nunca a pasar la noche. Durante los meses siguientes al nacimiento de su primogénita, Trista volvió a quedar embarazada, en esta ocasión de un hombre con el que se había comprometido llamado Raymond Fortier. Así, en 2011, la pequeñita se convirtió en la hermana mayor de Raymond Fortier Jr. y Trista pasó a hacerse cargo de los dos niños. Todo cambiaría el 13 de octubre de 2011 a partir de un encuentro de la joven madre con los Servicios de Protección de Menores, un ente que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aunque no se conoce de dónde surgió la denuncia que motivó esa reunión, lo cierto es que Trista tenía un problema de abuso de sustancias. Ese día, los funcionarios de dicha dependencia le dieron un ultimátum: dejar el hábito o perder a los niños. Ese mismo día, Trista ingresó en un programa de 10 días de rehabilitación hospitalaria en Lewiston y dejó a sus hijos al cuidado de su madre Becca y de su hermana Jessica. Ayla y Raymond eran su mundo y estaba decidida a no perderlos. Entre el momento en que obtuvo el derecho de visitas y el mes de octubre de 2011, Justin había visto a Ayla unas 5 o 10 veces. Sin embargo, apenas 4 días después de la internación de Trista, el 17 de octubre, Justin y su familia decidieron que querían la custodia de la menor. Phoebe DiPietro, la madre de Justin, se comunicó al Servicio de Protección de Menores y obtuvo la aprobación necesaria para llevarse a Ayla. La llamada oficial para comunicar a los parientes de Trista la resolución adoptada por el organismo no tardó en llegar. Cuando la tía de la pequeña escuchó que debían entregar a Ayla y criticó la medida, le dijeron que Justin era el padre y tenía derecho a llevársela. Además, argumentaron que el padre supera a la tía a la hora de otorgar la custodia sobre un menor. Una vez otorgado el permiso para llevarse a Ayla, Justin y su familia podían ir a recogerla, pero desconocían la dirección de la casa donde estaba la niña. Entonces, los funcionarios del Servicio de Protección Infantil facilitaron la ubicación del domicilio a través de la policía. El agente Charles Weaver acompañó a Justin y a su madre a la casa de Jessica, la tía de Ayla. Phoebe, la abuela paterna, esperó en el coche mientras Justin y el oficial Charles iban a la puerta, donde se vivió una dramática escena. El funcionario policial le expuso la situación a la hermana de Trista y ella le suplicó que no se llevara a la menor. Le explicó que Justin era abusivo
y que había golpeado a la niña en el pasado. También advirtió que no renunciaría a Ayla por voluntad propia. El agente Charles notó que Ayla estaba de buen humor. No dejaba de reír, jugar e incluso de buscarle conversación. Para demostrar su punto, Jessica le dijo al oficial que prestara atención a cómo Ayla cambiaba su comportamiento cuando aparecía Justin. En ese momento, él hizo que Justin se acercara y al verlo, Ayla rompió a llorar inmediatamente e intentó alejarse. A pesar de ello, el agente tomó a la niña y se la entregó a su padre. Ayla pataleaba y gritaba e incluso intentó morder al funcionario cuando la puso en los brazos de Justin. La tía de la niña le dijo al agente Charles que Ayla le tenía terror a su padre y que no podían llevársela. Charles explicó que de ser su decisión, no dejaría que Ayla se fuera con Justin, pero como no dependía de él, se encargó de cumplir lo dispuesto por el organismo de menores. Es importante dejar claro que de haber querido la custodia física principal de Ayla, Justin hubiera tenido que llegar a un acuerdo con la madre de la niña o, caso contrario, recurrir a un proceso judicial para obtener la aprobación de un juez. Como vimos, en el cambio de custodia, arreglos hechos por la propia madre, quien tenía la custodia completa para que la menor permaneciera al cuidado de sus parientes durante su ausencia temporal. Por otro lado, antes de que un tribunal le conceda a un padre la custodia física exclusiva de un niño, suelen evaluarse bien las condiciones, tanto con una verificación de antecedentes como una visita al hogar, lo que no ocurrió en el caso de Ayla. En definitiva, en los procedimientos de custodia debe privar el interés superior del menor, pero según trascendió, no se encontró ningún informe que sustentara la decisión adoptada. En análisis publicados sobre este caso de Ayla, se consideró que lo único que podía superar la estabilidad y continuidad que era garantizada por la permanencia de la niña con sus parientes maternos era la existencia de un peligro inminente que pusiera en riesgo la seguridad de la pequeña. En ese sentido, podría pensarse que los funcionarios de los servicios de protección creyeron que la niña corría riesgo. De haber sido así, no se justificaba que la medida se aplicara solo a Ayla y no a su hermanito Raymond. El padre se llevó a la niña a la casa de su infancia en la avenida Violet de Waterville, donde vivía con su madre Phoebe, de 47 años, su hermana Elisha, de 24 años, y la hija de esta, Gabriela, que al igual que Ayla, era una bebé. Justin para ese momento tenía 25 años, ocupaba el sótano parcialmente terminado, una habitación individual grande, mientras el resto de la familia vivía arriba. Durante el tiempo que pasó en rehabilitación, Trista llamaba a Justin todos los días para hablar con Ayla y vigilar que todo estuviera bien. En esos contactos no percibió ninguna señal de alarma. El 20 de octubre de 2011, fecha que coincidía con el 8º día del tratamiento de Trista, hubo una reunión para abordar el caso de Ayla, en la cual estuvieron presentes miembros de los servicios de protección de menores, 2 médicos, Trista y su hermana Jessica, quienes estaban acompañadas por un abogado y Justin, que participó por teléfono. Ese encuentro dio como resultado un acuerdo. Ayla sería devuelta a su madre el 22 de octubre de 2011, en cuanto Trista terminara el programa para superar la adicción. También se acordó que Justin llevaría a Ayla al centro de tratamiento el día 21 para visitarla. Hasta allí todo iba bien para Trista, pero la situación no tardaría en cambiar. Ninguno de los convenios establecidos se cumplió. Desesperada por recuperar a su hija, Trista llamó repetidamente al Servicio de Protección de Menores para pedir ayuda a fin de que hicieran valer el acuerdo sellado en su presencia. Como no conseguía llegar a ningún sitio con los servicios de protección de menores, ella buscó un acuerdo temporal con Justin. Él seguiría quedándose con la niña y ella tendría visitas periódicas.
El sábado 12 de noviembre de 2011, Justin llevó a la niña a una emergencia. Luego de hacerle los estudios pertinentes, los médicos determinaron que la pequeña tenía un hueso roto en la articulación que une el codo con la parte superior del brazo. El hombre le dijo al médico que el accidente había ocurrido la noche anterior, el viernes 11. Según relató, estaba lloviendo y cuando estaba en el porche con Ayla en brazos, resbaló y cayó sobre ella. Agregó que, aunque había llorado, no parecía estar malherida y hasta la mañana siguiente no fue evidente que requería atención médica urgente. Al llegar el lunes siguiente, el traumatólogo consideró que no sería necesaria una intervención quirúrgica y que probablemente la lesión se curaría sola. Una semana más tarde, el lunes 26 de noviembre, en su tercera cita médica para evaluar el progreso de la niña, el especialista dijo que las cosas iban según lo previsto. Trista estuvo presente en esa consulta médica para seguir de cerca la evolución de su hijita. Nunca pensó que esa sería la última vez que la tendría en sus brazos. A partir de ese momento, las cosas se precipitaron. Harta de discutir por la custodia de su hija, por las visitas y hasta por su derecho a hablar por teléfono con la niña, la madre decidió dar un paso al frente. El 15 de diciembre de 2011, presentó los papeles en un juzgado para iniciar un proceso legal que le otorgara la custodia física completa de Ayla. Apenas 2 días después, el sábado 17 de diciembre, Justin llamó a la policía en horas de la mañana para denunciar la desaparición de su hija Ayla de la casa de su madre, donde se encontraba en compañía de su novia, Courtney Roberts, y su hermana Phoebe. Aseguró que habían acostado a la niña de 20 meses la noche anterior y que cuando se despertaron ya no estaba. Muy temprano esa mañana, Trista había iniciado un viaje en auto hacia Matchasport, una ciudad costera de Maine, a solo 80 kilómetros de la frontera con Canadá, para visitar a su novio Raymond, quien acababa de ingresar en el correccional de Down East, tras ser condenado como responsable de un incendio provocado. Ella estaba dormitando en el asiento del copiloto mientras su suegro, Robert Fortier, conducía. Robert atendió una llamada de Don Reynolds, el papá de Trista, quien le comunicó que Ayla no aparecía. La noticia lo dejó helado y lo hizo buscar un lugar adecuado para detener el vehículo y poder despertar a Trista. Todavía adormecida, ella escuchó la voz de su padre y logró comprender que no se sabía dónde estaba su bebé. Ron le dijo que se dirigiera a Waterville porque la policía estaba involucrada en la búsqueda de su hija y querían hablar con ella. Casualmente, en su camino a Matchasport desde Portland, ella y Robert habían pasado cerca de Waterville y al hacerlo pensó que hacía más de una semana que no hablaba por teléfono con Ayla y la echaba mucho de menos. Desde el punto del camino donde se encontraban hasta Waterville había un trayecto de aproximadamente 1 hora y media, pero para Trista pareció una eternidad. Durante todo el viaje estuvo llamando frenéticamente a Justin para averiguar qué había pasado. Estaba aterrorizada ante la falta de respuesta. Al llegar a la comisaría, tanto Trista como el padre de su prometido prestaron declaración. Unos 30 minutos después, su propio padre Ron, a quien Ayla llamaba Popa, se les unió en la sede policial de Waterville. Estaba enfadado y muy angustiado. Según trascendió, Justin había llamado al 911 esa mañana a las 8:49 para denunciar la desaparición. Dijo que la última vez que alguien había visto a Ayla fue la noche anterior sobre las 22 horas, cuando su hermana, Alicia, la chequeó antes de irse a la cama. El sábado por la mañana descubrieron que había desaparecido de su cuna, pero en la llamada no especificaron la hora. La teoría de Justin era que la menor había sido secuestrada por un intruso desconocido. La noticia de la desaparición de la menor corrió como pólvora.
y las autoridades no perdieron tiempo para iniciar un operativo. El jefe de policía de Waterville, Joe Massey, habló con los medios de comunicación y dijo que el caso estaba siendo investigado agresivamente y que su objetivo era hallar a Ayla a como diera lugar. La bebé llevaba puesto un conjunto verde con lunares, con la inscripción «La princesa de papá» en la parte delantera. La policía procedió a registrar la vivienda buscando alguna pista que los condujera a la menor. Para facilitar las operaciones, la familia se quedó con unos amigos, los Tudela. Al mismo tiempo, se estableció un centro de mando en el Consejo Municipal de Waterville para coordinar la operación de búsqueda. El segundo día, el domingo 18 de diciembre, se desplegaron perros rastreadores y se registraron las inmediaciones del arroyo Mesalonsky, ubicado cerca de la vivienda. La casa de la familia de Trista también fue objeto de un registro minucioso. Mientras este duró, la afligida mujer tuvo que alojarse con su madre y su hijo menor en un motel. Ron, el padre de Trista, dijo que le resultaba muy difícil sentarse y no hacer nada, pues Ayla era la niña de sus ojos. El tercer día, el lunes 19 de diciembre, se solicitó al FBI su colaboración en la búsqueda. Para ese momento, ya había 75 personas de distintas agencias implicadas en el operativo. La policía del estado de Maine incautó 2 vehículos en la casa de los Di Pietro. Uno era propiedad de Justin, un Ford Explorer de 1996. El otro, un sedán plateado de 4 puertas, era propiedad de la novia de Justin, Courtney, que también estaba allí la noche de la desaparición con Aiden, su hijo pequeño. Desde el primer día, las versiones digitales de los periódicos locales se hicieron eco de la noticia. La mañana siguiente ya estaba en los titulares de los medios impresos y 72 horas después ya podía verse a Trista en entrevistas con los distintos informativos locales. En sus intervenciones, ella no dudó en apuntar hacia Justin. A finales de esa primera semana, Today Show de la NBC, uno de los programas matinales de noticias más exitosos de Estados Unidos, se hizo eco de la noticia. Allí, Trista insistió en afirmar que el padre de su hija era el único que podía responder a sus preguntas, ya que fue el último en verla con vida. Según el sitio web The Murder She Told, se publicaron más de 1000 artículos sobre la historia de Ayla, muchos de los cuales aparecieron en la primera semana. Los principales espacios televisivos nacionales de Estados Unidos le hicieron seguimiento al caso. No era para menos. La posibilidad de que una niña de 20 meses, vulnerable y hermosa, fuera secuestrada de su cuna en su tranquila casa de los suburbios llegó a los corazones de los padres de todo el territorio del país norteamericano. El rostro de Ayla en las pantallas los hacía pensar en sus propios hijos y en las palabras de Trista veían reflejados sus propios temores. La noche del cuarto día, Justin hizo su primera declaración a los medios, la cual fue emitida a través del Departamento de Policía de Waterville. Lucía tranquilo como si la desaparición no hubiera ocurrido mientras la niña estaba bajo su cuidado. Dijo que no tenía ni idea de lo que le pasó a Ayla y afirmó que no haría acusaciones ni insinuaciones hacia nadie hasta que la policía probara quién era el responsable de la desaparición. Además, anunció que él y su familia harían todo lo posible por ayudar en la investigación y conseguir el regreso de su hija. Durante su intervención, Justin también reconoció que Ayla estaba bajo su custodia exclusiva en el momento de su desaparición, pero mintió al decir que eso se había logrado por un acuerdo con la madre. En esa misma línea, afirmó que siempre había sido su intención tener un acuerdo de custodia compartida y que seguiría trabajando para conseguirlo cuando la niña les fuera devuelta. Por si fuera poco, añadió que Trista era incapaz de cuidar a la pequeña.
A medida que pasaban los días, los esfuerzos de búsqueda se ampliaron. Entre otras acciones, se bajó el nivel del arroyo cercano a la casa de Justin para que los buscadores pudieran ver si el agua había escondido algo. El equipo de despliegue rápido de secuestro de menores del FBI recorrió el vecindario tocando en todas las puertas. Entrevistaron una y otra vez a los vecinos con la esperanza de llegar a algún detalle revelador. La autoridad policial local resaltó el importante esfuerzo que se estaba realizando. Dijo que al estar frente a los 75 agentes que estaban abocados a resolver el caso, solo veía compromiso, determinación y energía. Hasta el 10º día, luego de la denuncia de Justin, se calculaba que se habían invertido 5,000 horas de trabajo en la búsqueda y que se estaban siguiendo 330 pistas. El operativo involucró además a alrededor de 50 voluntarios civiles de la Asociación de Búsqueda y Rescate de Maine. Lo cierto es que Ayla movilizó a toda la comunidad. Alrededor de una docena de restaurantes y tiendas de comestibles donaron alimentos y un hotel local facilitó sus instalaciones para servir la comida. Buscando alguna pista y deseando que sus esfuerzos no los llevaran a encontrar sin vida a la pequeña, una empresa local de recolección de desperdicios inspeccionó con su personal todos sus contenedores y también las cargas que se vaciaron en el vertedero. Uno de los trabajadores que participó en esa actividad confesó que la búsqueda lo impresionaba porque era como reconocer que no había motivos para ser optimistas en torno a la suerte de Ayla. Dijo que le gustaría recibir una llamada diciendo que estaba viva en algún lugar. Por otra parte, un grupo de empresas locales aunó sus recursos en el 9º día para ofrecer una recompensa de $30,000 a quien diera alguna pista que permitiera recuperar a Ayla. Trista no se quedaba atrás en los esfuerzos por hallar a su amada hija. La afligida madre se mostró perseverante en su lucha por mantener a todo el mundo centrado en el caso. Trabajó con aliados y grupos de apoyo para organizar vigilias, marchas y actos en memoria de Ayla. Las cámaras de los noticieros estaban siempre presentes y ella y otros voceros ofrecían a los periodistas nuevos temas sobre los que informar, manteniendo la historia en primera plana y en la mente del país. A través de la sección de comentarios del Portland Press Herald, emergió una pista hecha poesía. Un usuario escribió el siguiente poema: lejos, donde nadie pueda volver a hacerle daño, tu vida será feliz ahora. Amada por los que te pusieron a salvo, una nueva vida lejos de la locura en Maine. La policía se tomó en serio el escrito, pensando que el poeta podía conocer el paradero de Ayla. Pidieron al Herald los datos de contacto. La policía localizó a la autora, Audrey Pamela Jones, una maestra de escuela jubilada. Ella explicó que no sabía nada de Ayla, aunque se había interesado en su desaparición. Creía que alguien preocupado por el bienestar de la niña se la había llevado fuera del estado. También refirió que Ayla encarnaba la inocencia de los niños de Maine. Audrey admitió que se había quedado sin trabajo y que había tenido mucho tiempo para pensar en el caso. Paralelamente al trabajo de los medios tradicionales, el caso de Ayla generó una permanente conversación en línea entre amigos, familiares y el público interesado. Se crearon al menos 8 sitios web y blogs dedicados exclusivamente al tema. Algunos de los sitios eran de amigos y familiares de los DiPietro y otros de amigos y familiares de los Reynolds, lo que explicaba la rivalidad que había entre algunos de ellos. Uno de los más relevantes, aunque ya fuera del aire, fue aylareynolds.com, que tenía detrás a Jeff Hanson, el padrastro de Trista. En él publicó información que la policía le proporcionó a la familia Reynolds y que no se había publicado en ningún otro sitio, lo que lo convirtió
en una importante fuente de información para los detectives en línea. Poco a poco, el mensaje de las autoridades, al principio optimista y esperanzador, fue cambiando. El jefe de la policía seguía insistiendo en que la investigación se consideraba un caso de desaparición y no de homicidio. Sin embargo, el ánimo definitivamente dio un vuelco cuando la casa de Justin y el terreno en el que se encontraba fueron acordonados, se confiscaron los autos y se hizo pública la entrada en escena del jefe de la Fiscalía Criminal de Maine. La policía descartó públicamente la posibilidad de que Ayla se hubiera marchado por sus propios pies. El día 13, el jefe de la policía, Joe Massey, entregó las riendas del caso a la Unidad de Delitos Graves de la Policía Estatal. El jefe de la policía, Joe Massey, entregó las riendas del caso a la Unidad de Delitos Graves de la Policía Estatal. En ese momento, se hizo un anuncio que nadie quería escuchar. El caso dejó de ser la búsqueda de una niña desaparecida para ser considerado como una investigación criminal. Durante los primeros días, Justin trató de mantenerse lo más posible alejado de los medios, pero poco a poco su presencia comenzó a hacerse más frecuente. En una de sus apariciones en el programa Today Show, habló sobre el cambio de mensaje de las fuerzas del orden. Insistió en que alguien había secuestrado a Ayla y expresó su deseo de que aquel que se la llevó la regresara a su hogar. También afirmó que había ido al programa con la esperanza de llegar a quien tenía a su hija para hacerle saber que lo que estaba haciendo no estaba bien. Como si conociera a la persona en cuestión, le habló directamente diciendo que podía pensar que lo que estaba haciendo era lo correcto para Ayla, aunque no lo era. Aclaró que esa persona no tenía derecho porque no era su padre y que la niña tenía que estar en casa con su familia. Al ser cuestionado acerca del silencio que había mantenido hasta ese momento, Justin reconoció que sus esfuerzos por colaborar se habían demorado. Se justificó indicando que había sido un poco ingenuo las primeras semanas, al pensar que Ayla iba a volver. Asimismo, alegó que las fuerzas del orden le aconsejaron que se mantuviera alejado de la prensa. Esto fue parcialmente confirmado por el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Maine, quien explicó que eso solo se le dijo al inicio. Después, la misma policía animó a los padres de Ayla a permanecer en el ojo público. Justin aprovechó para responder directamente a las insinuaciones que había vertido sobre él la especialista legal y periodista Nancy Grace, quien invitó a Trista a su programa. Le pidió a la conductora de televisión que fuera a verlo y pasara un día con él para que viera por lo que estaba pasando. Finalmente, dijo que elogiaba los esfuerzos de la policía a pesar de que algunas de las técnicas y tácticas que habían tenido que utilizar no habían sido divertidas. Indicó que la verdad es la verdad, sin importar cuántas veces te hagan la misma pregunta y te griten en la cara que eres un mentiroso. Anticipó que la verdad es paciente y saldría a la luz. A finales de enero, la policía reveló que se había encontrado sangre de Ayla en distintos lugares de la casa. También trascendió que si bien no había pruebas suficientes para realizar algún arresto, se consideraba como sospechosos a Justin, Courtney y Alicia, los 3 adultos que vivían en la residencia donde la niña fue vista por última vez. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Maine, Stephen McCausland, dijo que la versión de los hechos que dio la familia no estaba respaldada por ninguna prueba forense. De esa manera, descartaba que alguien hubiera podido entrar en el dormitorio donde Ayla dormía sola y llevársela sin que alguno de los 3 adultos de la casa lo notaran. 6 meses después de que se reportara la desaparición de Ayla, el 30 de mayo de 2012, la policía dijo que era poco probable que la pequeña estuviera viva.
La familia de Trista permitió a los periodistas entrar en su casa mientras veían la rueda de prensa en la que se daba esa noticia. Inmediatamente, la madre rompió a llorar. Luego, su tristeza se convirtió en rabia y afirmó que Justin había matado a su bebé. Para la familia de Trista, fue muy duro conocer en detalle el resultado de algunas pruebas forenses realizadas en la casa de la familia de Justin. Sabían que se encontró sangre de Ayla y hasta les habían indicado que la cantidad encontrada equivalía a un 25% del volumen de sangre de su cuerpo, pero nunca habían estado ante las pruebas hasta que en enero de 2013 les revelaron todo lo que habían descubierto en la casa de la avenida Violet. En dichos detalles vamos a ahondar a continuación. El vehículo Ford Explorer 1996 de Justin tenía una silla de bebé en la parte trasera y en la correa del hombro izquierdo se halló sangre de Ayla. También había fluido gástrico seco en los asientos traseros. Por otra parte, en el dormitorio de la niña se encontró sangre en los pompones de sus zapatillas rosas de princesa que estaban en el suelo junto a su cuna, así como en la cara y los brazos de su muñeca. Los investigadores pensaban que podría haber intentado limpiar la sangre de su boca con su juguete. También se ubicó una mancha de sangre en el sofá del salón. Sin embargo, la mayor parte de los rastros hemáticos estaban en el sótano. Un charco de sangre de Ayla del tamaño de un puño manchaba el centro del colchón de Justin en el que dormía con Courtney. Además, en la cama se encontró vómito y una fibra rosada no identificada parecida a un pelo que podía ser de un juguete. Junto a ese mismo mueble estaban las zapatillas de Justin manchadas de sangre de Ayla en la lengüeta y en el interior. Además, había salpicaduras en el piso de cemento alrededor de la cama y en las paredes. Estas últimas coincidían con la estatura de Ayla. Un experto determinó que algunas gotas tenían el tamaño de una moneda de 10 centavos, lo que hablaba de un traumatismo por objeto contundente. Asimismo, los peritos establecieron que algunos de los patrones de salpicaduras de sangre en la casa tal vez fueron expulsados por Ayla al toser, lo que sugiere que sus lesiones eran tanto internas como externas. Otros objetos que estaban en el sótano cerca de la cama presentaron manchas. Esto incluía unos palés que se apoyaban contra la pared de los cimientos. Por último, en esa misma habitación hallaron un cubo de plástico azul con una sábana en su interior, ambos con manchas de sangre. La policía dijo que la ropa de cama se había utilizado para limpiar la sangre de la niña. Para Trista y su familia fue horrible enterarse de esos detalles y todavía no habían visto todo. Los mismos funcionarios que les estaban exponiendo las macabras pruebas les advirtieron que estaban por ver algo todavía más espeluznante. Los peritos hicieron en la casa pruebas de luminol, el producto químico que reacciona con rastros de sangre que no son visibles a simple vista. Las diapositivas tomadas en la casa para registrar lo que reveló el luminol dejaron desolada a Trista. Luego de verlas, abandonó la comisaría presa del pánico. Estaba más convencida que nunca de que su hija, Ayla, había sido asesinada. La policía le dijo que todavía tenían más imágenes para mostrarle, pero ella no quiso verlas. Ya había tenido suficiente. Según se dijo, cuando la policía le mostró a Justin y a la familia Di Pietro las mismas pruebas fotográficas unos meses antes, él no reaccionó. La policía también intentó mostrar las fotos a los Tudela, la familia con la que se alojaron los Di Pietro durante el exilio de su casa mientras era procesada por los investigadores de la escena del crimen. Ellos se negaron. No les interesaba. La misma reacción tuvo la novia de Justin, Courtney, quien estaba con el padre de la niña la noche de la desaparición. Después de enfrentarse a los contundentes
hallazgos policiales, Trista dijo a la prensa, en medio de su terrible dolor e impotencia, que Justin, Alicia y Courtney seguían caminando por las calles como si nada hubiera pasado. También compartió que había comenzado a hacerse la idea de que Ayla realmente había fallecido y no iba a volver. Reveló que era incapaz de cerrar los ojos y no ver su sangre. 8 meses después de haber recibido el dramático informe, en septiembre de 2013, Trista escribió una explosiva carta a la prensa sobre las pruebas y las fotos que le habían enseñado. Estaba cansada de esperar y con o sin la bendición de las fuerzas del orden quería reavivar el interés público en el caso. A pesar de la insistencia de los reporteros, la policía se negó a dar detalles acerca de los hallazgos de la investigación. Los voceros se limitaron a decir que los rastros de sangre existían que pertenecían a Ayla y que la cantidad era muy superior a la que se produciría por un pequeño corte. También informaron que creían que Ayla fue víctima de un crimen dentro de la casa de Di Pietro, a manos de alguien que la conocía, y que el trío de adultos presentes esa noche estaba. Años después, el 25 de junio de 2015, una niña pequeña no identificada, conocida como Baby Doe o Deer Island Jane Doe, fue encontrada sin vida en la orilla de Deer Island, Massachusetts. Aunque se estimó que tenía entre 3 y 5 años en el momento de la muerte, muchos sospecharon que podía tratarse de Ayla. Esto fue descartado poco tiempo después, cuando en septiembre de 2015 las autoridades identificaron a la víctima como Bella Bond. En la primavera de 2016, el equipo del programa televisivo Crime Watch Daily fue a la casa de Phoebe, la madre de Justin. Alicia, la tía de Ayla, abrió la puerta y el periodista le preguntó por las pruebas de sangre. Ella explicó que Ayla tenía intolerancia a la lactosa y estaba vomitando. Sin embargo, una búsqueda rápida en Internet permitió encontrar que los síntomas comunes de la intolerancia a la lactosa son gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea. Si bien las náuseas y los vómitos son mencionados, no son los síntomas más comunes, mucho menos lo es vomitar sangre. En 2017, a petición de Trista, un juez finalmente declaró a Ayla legalmente muerta. El magistrado dictaminó que el deceso ocurrió alrededor del 17 de diciembre de 2011, cuando fue reportada como desaparecida por su padre Justin. Con esa resolución en la mano, Trista y sus abogados presentaron una demanda por homicidio culposo contra Justin, alegando que causó la muerte de Ayla a través de acciones ilícitas intencionales y que sometió a la niña a dolor previo a la muerte, miedo, terror y lesiones físicas. Para el momento en que se introdujo la demanda, el sujeto se encontraba en paradero desconocido. Más adelante, se supo que tanto él como sus abogados negaron cualquier irregularidad y calificaron la demanda de infundada. Frente a esto, Trista decidió ofrecer una rueda de prensa en la que se dirigió directamente al padre de su hija muerta, preguntándole si tenía algo de conciencia. También planteó como interrogante si la pequeña Ayla lo perseguía en sus sueños o si veía sus ojos azules cuando él cerraba los suyos por la noche. Periodistas de News Center Maine, afiliada a NBC, volvieron a la casa de la avenida Violet, buscando a la madre y la hermana de Justin. Ninguna de las dos quiso ser entrevistada. Cuando se la confrontó en la entrada de su casa, Alicia dijo que se negaba a creer que su sobrina estuviera muerta y afirmó que su familia no tenía nada que ver con su desaparición. Por su parte, Phoebe, la abuela de Ayla, acusó a los medios de comunicación de querer condenarlos. En cuanto a Justin, se dijo que había huido del estado. Unos meses después de que el juez declarara la muerte de la pequeña, un reportero del programa de Crime Watch Daily lo localizó en California y le preguntó
cómo estaba llevando el dictamen de la justicia sobre la defunción de Ayla, y él dijo que no muy bien. El periodista insistió en prolongar el diálogo y le preguntó si detrás de los hechos había alguien que conocía o un desconocido. Justin contestó que alguien que conocía, pero luego puso fin a la conversación. Una década después, la desaparición de Ayla seguía siendo un misterio. Con motivo del 10º aniversario, el jefe de policía de Waterville, Joe Massey, dijo que el caso lo perseguía desde el primer día y que era uno de los muchos que le gustaría ver resuelto. Recordó que la desaparición de Ayla dio lugar a la mayor investigación criminal en el estado de Maine. El 22 de febrero de 2022, Trista solicitó enmendar y ampliar la demanda por homicidio culposo contra Justin, debido a nuevas pruebas descubiertas. Anunció que el caso no solo continuaba, sino que también incluía a su madre, Phoebe, y a su hermana, Elisha. En ese entonces, Trista señaló que Ayla tendría 12 años y estaría a punto de cumplir 13. Dijo que llevaba 11 años de lucha sin recibir justicia y estaba a punto de pasar las Navidades una vez más sin tener un cierre y sin poder recuperar el cuerpo de su hija. A principios de este año 2023, un juez aprobó la petición de Trista de incluir a Phoebe y a Elisha en la demanda por homicidio culposo. Los 3 acusados se enfrentan a cargos civiles por homicidio culposo, dolor y sufrimiento consciente e injerencia ilícita en el cuerpo de una persona fallecida. Además, Justin se enfrenta a un cargo de incumplimiento del deber de los padres de cuidar a un hijo menor de edad. La demanda dice que hay pruebas suficientes para alegar que su madre y su hermana, individualmente o junto con Justin, tuvieron la oportunidad y los medios para causar lesiones graves a Ayla, las cuales condujeron a su muerte. En el documento legal también se asegura que los 3 participaron en un intento infructuoso de limpiar y ocultar las manchas de sangre encontradas en múltiples lugares antes de que las autoridades llegaran a la casa de la avenida Violet. Tras los retrasos sufridos por el caso, entre otras cosas a causa de la pandemia de coronavirus, el abogado de Trista, William H. Childs, de Portland, recibió en 2022 los documentos que había solicitado a la Fiscalía General del Estado, incluidas pruebas e informes de la investigación de la Policía Estatal de Maine. El letrado contrató además a un experto forense para que revisara esos materiales. Childs declaró que seguían adelante con el caso e indicó que era necesario ejecutar acuerdos de confidencialidad antes de entregar las pruebas forenses incautadas por la Policía Estatal a las 2 nuevas acusadas, Phoebe y Elisha. El bufete de abogados de Portland, Monahan Leahy, que representaba a Phoebe y a Elisha en la demanda, fue contactado por los medios en busca de comentarios. La respuesta fue que en asuntos civiles el tribunal emitió una orden de programación que controla el ritmo de descubrimiento que estaba activo y en curso en ese momento. Manifestó que más allá de eso, realmente no podían comentar sobre el fondo del caso. Vale la pena aclarar que en casos de homicidio culposo, un individuo puede presentar una demanda, mientras que en otros delitos contra la vida, solo el Estado puede presentar cargos penales. En el caso de Ayla, como la Fiscalía no estaba dispuesta a proceder con una imputación contra Justin, Trista tomó cartas en el asunto. Otra gran diferencia entre una demanda civil por homicidio culposo y una acusación penal por asesinato es la carga de la prueba. En un caso penal, hay que demostrar que alguien es culpable más allá de toda duda razonable, pero en un juicio civil, la carga es menor. El término legal para un juicio civil es preponderancia de la prueba, y a menudo se traduce como lo más probable o una probabilidad superior al 50% de ser cierto.
Por último, en un juicio civil, la única sanción que se puede imponer es económica. No se puede aplicar una pena de cárcel. Tanto Trista como su abogado sabían que no llegarían a obtener una compensación económica de Justin. Eso no era lo que buscaban con la demanda. Su objetivo era revelar información y descubrir la verdad. Ese tipo de acciones legales es extremadamente costoso, y aunque William Charles estaba trabajando pro bono, el costo de las pruebas forenses de terceros y el análisis de expertos recaía sobre la familia materna de Ayla. Por ello, el padrastro de Trista, Jeff Hansen, creó una campaña de GoFundMe para recaudar $25,000 para lograr los fondos necesarios. Una campaña de GoFundMe para recaudar $25,000 para lograr los fondos necesarios. Además de las pruebas de sangre, hay muchos otros elementos de este caso que ponen en duda el relato de Justin, Alicia y Courtney sobre aquella noche de diciembre de 2011. En primer lugar, está lo que dicen las estadísticas. Según un experto que apareció en varios artículos, los secuestros de niños por parte de extraños representan alrededor de 100 de los más de 750,000 casos de personas desaparecidas que se investigan en Estados Unidos cada año. Es decir, el 0,01% de todos los casos, o lo que es lo mismo, solo 1 de cada 7,500 casos. En segundo lugar, se puede hablar de los problemas logísticos. La casa de los Di Pietro era pequeña. De los 3 dormitorios pequeños en la planta baja, el de Ayla estaba al final y a la derecha de un pasillo al que se accedía desde la puerta lateral que usaban como entrada principal. La idea de que alguien entrara por la noche, encontrara el camino a la habitación de Ayla, la sacara de su cuna sin que ella hiciera ningún ruido y se escabullera de nuevo por la puerta sin alertar a ninguna de las otras personas que dormían allí, suena bastante extraordinario. Si esta teoría fuera cierta, sugeriría que quien lo hizo conocía perfectamente la distribución de la casa y tenía un objetivo claro. Otro hecho que generó dudas fue la línea de tiempo que se construyó, donde hay 10 horas en las que nadie vio a Ayla. Entrando en detalles, Justin dijo que desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, Ayla estuvo sola en su cuarto. Trista, que conocía muy bien los hábitos de su niña, dijo que ella no dormía toda la noche. Normalmente se levantaba 1 o 2 veces para cambiarle el pañal o darle el biberón. Por lo tanto, la idea de que nadie la vigilara en todo ese tiempo y solo descubrieran su desaparición a las 8 de la mañana era poco probable. Adicionalmente, también se supo que los investigadores le contaron a Trista algo increíble sobre la mañana en que Ayla desapareció. Antes de llamar al 911, Justin condujo hasta Portland y volvió. Dijo que pensaba que Trista se había llevado a Ayla y que la estaba buscando, pero nunca la llamó a ella ni a nadie de su familia. Sin embargo, durante ese largo viaje, sí llamó a su amigo Derek Tudela, un hombre que unas semanas antes le había vendido una póliza de $25,000 por la vida de Ayla. Recordemos que fue en la casa de Tudela donde se quedó la familia de Justin mientras los detectives adelantaban las pesquisas luego de la desaparición. Dicha acción era sorprendente, considerando que Justin se mantuvo al margen de la vida de su bebé durante los 9 meses de embarazo y la mayor parte de la existencia de la niña. Trista también reveló haber recibido mensajes extraños de Justin en las semanas siguientes al día en que se llevó a Ayla. Le comentaba que tenía miedo de que alguien intentara secuestrarla o arrebatársela. La última vez que dijo algo similar fue alrededor del 11 de diciembre, 6 días antes de que se denunciara la desaparición. Su último mensaje decía que no debería tener miedo o vivir con miedo en su propia casa, pensando que alguien podía en cualquier momento llevarse a Ayla.
Trista explicó que en su momento ella interpretó que él tenía miedo de que ella o alguien en su nombre se la llevara. Pero cuando la niña desapareció, esos mismos mensajes se tornaron amenazadores y confusos. Trista dijo que siempre se había preguntado qué significaban esas palabras. Para la Policía Estatal de Maine, el caso sigue activo. Las autoridades han recibido cientos de pistas a lo largo de los años. No obstante, el teniente Jeffrey Love está seguro de que la familia DiPietro tiene las respuestas. Aunque era muy pequeña cuando desapareció, Ayla tenía una gran personalidad. Trista aseguraba que su hija había nacido con esa hermosa sonrisa en la cara y que no recordaba que hubiera tenido nunca un mal día, hasta que fue arrebatada de su lado. En una entrevista personal, Trista compartió que solía decirle a Ayla que iba a ser la estrella de mamá. Obviamente, no era así como quería que se convirtiera en una estrella. Al recordarla, comentó que su momento favorito del día era sobre las 6 de la mañana, cuando se despertaba dando saltitos en su cuna, en su habitación infantil, con temática de campanita, y buscaba a mamá. En esos momentos, Trista se llevaba a Ayla a la cama junto con su hijo Raymond, que era 11 meses menor que su hermana. Luego, bailaban y cantaban con la radio mientras preparaban el desayuno. El hermano de Trista decía que la canción preferida de su sobrina era la versión de Move Like Jagger, de Maroon 5. Le gustaba tanto la música que cuando salía a pasear con su madre por Portland y escuchaba las canciones de los autos que pasaban, ella se ponía a bailar. Era tan divertido verla que los desconocidos se paraban para hacerle comentarios a su madre y los autos tocaban la bocina. A Ayla le gustaba ser el centro de atención. Daba vueltas en círculos y se lanzaba al suelo para luego mirar hacia arriba y asegurarse de que todo el mundo se reía. Además, le encantaba que le tomaran fotografías. No podía ver una cámara porque se ponía delante de ella. Ayla era muy pícara y cuando hacía alguna travesura, su rostro se iluminaba con una sonrisa socarrona y se iba corriendo. Algo que divertía a los adultos de su entorno era escucharla gritar a todo pulmón las palabras que iba aprendiendo. Trista dijo que la pequeña tenía una debilidad por su hermano menor. Siempre quería ayudarlo y si lo oía llorar, corría desde donde estuviera para estar con él. Incluso quería ser parte de los cuidados que le daba su madre. De modo que cuando Trista le cambiaba el pañal, Ayla intentaba apartarla de su camino. Cuando a Trista le tocó decidir cómo llamaría a su hija, buscó en un libro de nombres y escogió Ayla, porque significa flor eterna. Y exactamente eso es Ayla para Trista, una flor eterna, pues si bien salió de su vida a muy corta edad, vivirá por siempre en la memoria de su madre y de quienes tuvieron la fortuna de reír con sus ocurrencias y de deslumbrarse con su gran ternura. Además, el recuerdo de Ayla sigue vivo en la mente de todos aquellos que pusieron el mayor de sus esfuerzos para encontrarla y de todo un país que todavía hoy se siente conmovido por su historia.